Estás a punto de entrar en un territorio sagrado, un lugar donde la voz de Dios deja de ser un misterio y comienza a sentirse real. Tal vez llevas años buscando una señal, tal vez te acostumbraste al silencio, pero hay silencios que no están vacíos, hay silencios que hablan. Has sentido una inquietud que no sabes nombrar, una llamarada suave que aparece en los momentos más inesperados. No es imaginación, no es coincidencia, es la invitación de Dios, una que pocos reconocen cuando llega. Muchos esperan escuchar a Dios como un trueno, pero la verdad es distinta. La voz divina suele llegar como un murmullo que solo el alma puede percibir. Y aún así transforma todo. Antes de continuar, necesitas hacerte una pregunta que abre puertas o las cierra para siempre. ¿Estás preparado para que la voz de Dios cambie tu vida? Escuchar la voz de Dios no comienza con el oído, comienza con el interior. Hay quienes pasan toda su vida esperando una señal externa, una palabra que aparezca en el viento, un mensaje escrito en las nubes, un milagro que rompa la rutina. Pero Dios casi nunca habla así. Él habla desde adentro, desde ese espacio silencioso que ignoramos porque siempre estamos corriendo. La voz divina no compite con el ruido del mundo, no grita, no presiona, solo espera. Y cuando el alma se calma, esa voz surge como una verdad que ya conocías, pero habías olvidado. Escuchar a Dios significa aceptar que su voz puede incomodar, porque la verdad que Él revela no siempre coincide con tus planes. A veces te pide cambiar, a veces te pide soltar, a veces te pide regresar a lo que fuiste antes de perderte. La pregunta es simple. ¿Estás dispuesto a escuchar incluso lo que no quieres oír? Para escuchar la voz de Dios, primero debes comprender algo esencial. Él no se manifiesta en la prisa, no se revela en la confusión, no habita en el ruido que te rodea ni en el caos que llevas por dentro. La voz divina necesita espacio, necesita quietud, y esa quietud no siempre es silencio externo, es silencio interno. Hay personas que viven rodeadas de ruido, pero por dentro están en paz. Y otras que viven en hogares tranquilos, pero su alma es un torbellino. Dios no entra en el torbellino, entra en la claridad. Por eso, escuchar a Dios no es un acto instantáneo, es un proceso de apertura, una rendición, un desarme. ¿Tú has sentido ese desarme alguna vez? En esos momentos en los que la vida te quebró un poco, cuando te detuviste porque no quedaba otra opción, cuando miraste al cielo sin saber qué pedir, pero aún así levantaste la mirada. Es ahí donde comienza la escucha, en el reconocimiento de que no puedes con todo, de que no sabes todo, de que necesitas algo más grande que tú. Dios no habla para generar espectáculo, habla para guiar, para corregir, para consolar, para despertar. Cada vez que sientes un impulso hacia el bien, no viene de la nada. Cada vez que algo en tu interior te invita a elegir lo correcto cuando nadie te está mirando, no es casualidad. Cada vez que una idea aparece con una claridad que no esperabas, puede que no sea tu voz. Puede que sea Él, pero hay una condición que pocos aceptan. Para escuchar a Dios, debes estar dispuesto a ser transformado por lo que escuches. Y la transformación siempre incomoda. Dios no busca que seas perfecto, busca que estés despierto, que abras el corazón, que estés dispuesto a abandonar lo que te aleja de Él, aunque te cueste. Así es como comienza la verdadera comunicación espiritual, cuando ya no buscas respuestas instantáneas, cuando ya no pides confirmaciones externas, cuando simplemente te abres a la posibilidad de que Dios lleva tiempo hablándote y no lo habías notado. Ahora pregúntate con sinceridad, ¿de verdad quieres escuchar lo que Dios tiene para decirte? ¿O solo quieres escuchar aquello que se ajusta a tus deseos? Porque la voz divina no negocia con tu ego, habla directo al alma. Hay un obstáculo silencioso que impide escuchar la voz de Dios. Ese obstáculo eres tú mismo, no tus heridas, no tus errores, no tus dudas, sino la idea rígida que tienes de quién eres y de cómo debería hablarte Dios. Muchos esperan una experiencia extraordinaria, un momento sobrenatural que lo cambie todo de inmediato. Pero la voz divina rara vez llega vestida de espectáculo. Llega en lo cotidiano,
llega en lo simple. Dios te habla cuando decides perdonar aunque duela. Te habla cuando eliges la honestidad aun cuando nadie lo sabrá. Te habla cuando detienes un pensamiento oscuro y eliges la compasión. Te habla cuando haces el bien sin esperar aplausos. Cada uno de esos actos contiene un eco que viene de lo alto y que, sin darte cuenta, estás siguiendo. Pero hay algo más profundo. Dios también te habla a través de tus quiebres, a través de tus pérdidas, a través de esas noches en las que creíste que estabas completamente solo. En esos momentos no escuchaste palabras, escuchaste un empuje para seguir, una fuerza que no sabías que tenías, una claridad que apareció justo cuando la necesitabas. Esa fuerza no era casual, ese impulso no era humano, ese susurro silencioso no era imaginación. La voz de Dios no siempre se escucha con sonidos, a veces se escucha con dirección, con propósito, con una certeza que no se puede explicar. Y aún así, hay quienes dudan. Preguntan una y otra vez si realmente es Dios o solo su mente. La duda es natural, la duda es humana, pero la duda no anula la presencia de Dios. La verdadera pregunta no es si Dios habla, la verdadera pregunta es si estás dispuesto a reconocerlo. Porque reconocerlo implica responsabilidad, implica dejar de ignorar lo que sabes que debes cambiar, implica dejar de justificar lo que te destruye, implica asumir el camino que Dios quiere para ti, no el que te conviene. Muchos quieren escuchar a Dios sin cambiar nada, pero la voz divina no es un adorno, es una guía, y una guía está hecha para seguirse. Dios no te habla para entretenerte, te habla para despertarte. Y cuando finalmente aceptas eso, algo en ti se alinea, algo se ordena, algo se aclara. Y la voz de Dios deja de ser un misterio, se convierte en dirección. Hay un momento en el camino espiritual en el que todo se vuelve incómodo. No es casualidad, es parte del proceso de aprender a escuchar a Dios. Cuando comienzas a despertar, ciertas cosas dejan de funcionar igual. Las distracciones ya no te llenan. Los viejos hábitos ya no te satisfacen. Las excusas pierden fuerza. Algo en ti empieza a reclamar verdad. Y ese reclamo no viene de tu mente. Viene de tu alma. La voz de Dios suele aparecer cuando ya no puedes seguir viviendo de la misma manera. Cuando lo que antes te servía ya no te sostiene. Cuando lo que te anestesiaba ya no te calma. Es ahí donde Dios habla con más claridad. No porque Él cambie, sino porque tú cambias. Porque el alma, cansada de engaños, finalmente se vuelve receptiva. A veces, la voz divina llega como una incomodidad persistente, una inquietud que te dice que no estás donde deberías estar, una presión interior que te invita a corregir tu rumbo. No es castigo, es dirección. Otras veces se manifiesta como un deseo profundo de mejorar, de limpiar tu vida, de sanar lo que ignoraste por demasiado tiempo, de recuperar la dignidad que perdiste en tus propias batallas. La transformación no siempre se siente luminosa. A veces se siente como una ruptura porque Dios desmonta lo falso antes de construir lo verdadero. Muchos viven ese proceso como una pérdida, pero en realidad es una limpieza, una purificación, una preparación para escuchar algo que solo puede ser recibido con un corazón renovado. La pregunta entonces no es ¿por qué te duele? La pregunta es, ¿qué está tratando Dios de decirte a través de ese dolor? El dolor no siempre es señal de ausencia, a veces es señal de presencia. Presencia que mueve, presencia que moldea, presencia que empuja hacia una versión más honesta de ti mismo. Cada ruptura que viviste no fue el final, fue el llamado, un llamado a regresar, un llamado a despertar. Y ahora estás aquí, escuchando estas palabras, porque tu alma ya está respondiendo, ya está sintiendo que algo se aproxima, algo que no viene del mundo, algo que viene de lo alto. La voz de Dios no siempre llega cuando la esperas, llega cuando la necesitas. Y a veces la necesitas más de lo que estás dispuesto a admitir. Hay momentos en los que te preguntas por qué Dios guarda silencio, por qué parece distante, por qué no responde como tú quisieras. Pero no confundas silencio con ausencia. El silencio de Dios es un lenguaje, uno que pocos quieren aprender. Cuando Dios calla, te está enseñando a escuchar más profundo.
a dejar de buscar respuestas rápidas, a renunciar a la necesidad de controlar todo. Dios no responde para satisfacer tu ansiedad, responde para fortalecer tu espíritu. El silencio es la prueba, la escucha es el entrenamiento, la revelación es la recompensa. Durante ese silencio, algo se va formando dentro de ti, una sensibilidad nueva, una percepción que antes no tenías, un oído espiritual capaz de distinguir lo verdadero de lo falso. Muchos se desesperan, piensan que ese silencio significa abandono, piensan que su oración no fue escuchada, piensan que Dios está lejos. Pero la verdad es más profunda. Dios está trabajando mientras tú esperas. Hay verdades que solo pueden nacer en la quietud. Hay fuerzas que solo se desarrollan en la paciencia. Hay respuestas que solo aparecen cuando tu interior deja de pelear y empieza a confiar. En esos momentos silenciosos, Dios prepara tu alma para una claridad mayor. Una claridad que transformará tu vida si estás dispuesto a recibirla. Porque antes de hablarte, Dios te forma, te pule, te ablanda, te vuelve sensible a lo divino. Y cuando finalmente estás listo, esa voz se siente como una certeza, no como un pensamiento suelto, no como un deseo pasajero, sino como una verdad profunda que te atraviesa. Una verdad que te dice lo que debes hacer, incluso cuando tu mente quiere otra cosa. Escuchar a Dios no es cuestión de oído, es cuestión de madurez, de humildad, de entrega. Y cada día que has sobrevivido al silencio es una preparación para lo que viene. Para escuchar la voz de Dios necesitas aprender a distinguirla de todo lo demás. Porque no solo tu alma habla, también habla tu miedo, habla tu ego, hablan tus heridas, hablan tus deseos disfrazados de respuestas divinas. La confusión aparece cuando intentas que Dios diga lo que tú quieres oír. Pero la voz divina nunca se acomoda a tus caprichos, se acomoda a tu propósito. La voz de Dios trae paz, incluso cuando incomoda. La voz del ego trae ansiedad, incluso cuando promete alivio. La voz de Dios te impulsa hacia lo correcto. La voz de tu miedo te empuja a esconderte. La voz de Dios te invita a perdonar. La voz de tu orgullo te exige venganza. La voz de Dios te llama a avanzar. La voz de tu inseguridad te paraliza. Distinguir esa diferencia requiere honestidad. Y la honestidad no siempre es agradable. A veces crees escuchar a Dios porque quieres justificar una decisión o porque buscas evitar una responsabilidad. Pero la voz divina jamás se usa como excusa. Se usa como guía. Hay una regla silenciosa que nunca falla. La voz de Dios siempre te dirige hacia la luz, aunque tengas que caminar por tu propia oscuridad para alcanzarla. Esa luz no es siempre comodidad. A veces es verdad. Verdad que duele. Verdad que revela. Verdad que te hace ver lo que preferiste ignorar. La verdadera escucha exige valentía. Porque Dios te hablará sobre lo que no quieres enfrentar. Te mostrará lo que necesitas soltar. Te recordará lo que prometiste y olvidaste. Te confrontará con lo que has abandonado en tu interior. Pero también te revelará tu fortaleza, tu propósito, tu capacidad de renacer. La voz divina nunca te humilla. Te eleva. Te corrige para que crezcas. Te redirige para que regreses. Te abraza incluso cuando te está pidiendo que cambies. Si te has preguntado alguna vez cómo saber si es Dios quien te habla, observa el fruto que deja en ti. Si te acerca a la paz, es Él. Si te acerca a la verdad, es Él. Si te acerca al amor, es Él. Si te acerca a tu versión más honesta, más noble, más luminosa, es Él. La voz de Dios no busca confundirte, busca despertarte. Y si estás leyendo estas palabras, es porque algo en ti ya comenzó a despertar. Escuchar la voz de Dios también implica aprender a callar la voz del mundo. Porque el mundo habla fuerte, habla rápido, habla sin parar, te exige resultados, te exige perfección. Te exige demostrar que vales algo, y en medio de esa presión, la voz divina parece pequeña. No porque lo sea, sino porque estás acostumbrado al ruido. El mundo te distrae, Dios te enfoca. El mundo te llena de urgencias, Dios te recuerda lo importante. El mundo quiere que te compares, Dios quiere que regreses a ti. Cuando tu atención está ocupada por todo lo externo, es fácil confundir la dirección.
Es fácil seguir caminos que no te corresponden. Es fácil creer que la felicidad está en lo que se ve, pero Dios habla en lo que no se ve, en lo profundo, en lo eterno. Por eso, escuchar su voz requiere un acto radical. Retirarte del ruido, apagar la opinión ajena, dejar de vivir para ser aceptado. La voz del mundo te dice que eres insuficiente. La voz de Dios te recuerda que eres amado. La voz del mundo te grita lo que falta. La voz de Dios te muestra lo que ya tienes. La voz del mundo te empuja a correr. La voz de Dios te invita a detenerte. Para escuchar a Dios, necesitas crear un espacio interior donde solo Él pueda hablar. Un refugio sagrado construido con sinceridad, con humildad y con entrega. Ese espacio no depende del lugar en el que estás. Depende del estado de tu corazón. Puedes estar rodeado de gente y aún así escucharlo. Puedes estar en silencio absoluto y aún así no oír nada. Lo que abre la puerta no es el entorno exterior, es la disposición interior. Cuando haces a un lado las voces humanas, empiezas a notar la voz divina. Una voz que no presiona, que no manipula, que no busca controlarte. Dios no habla para imponerse, habla para guiarte hacia lo que fuiste creado a ser. Si has sentido que el mundo te ahoga, no es el final. Es la señal de que Dios te está llamando a escuchar algo más profundo. La voz de Dios siempre tiene un propósito. Nunca habla por hablar. Nunca se presenta sin razón. Cada vez que Dios te susurra algo al corazón, está formando algo en ti. Algo que quizá no entiendes todavía, pero que un día tendrá sentido. Él ve más lejos que tú. Ve lo que viene. Ve lo que necesitas. Ve lo que te falta para llegar a donde estás destinado. Por eso, cuando te habla, lo hace con intención. A veces para protegerte, a veces para advertirte, a veces para prepararte y otras veces para recordarte que no estás solo. Pero hay algo que pocas personas comprenden. Dios no solo habla para guiar tu camino, habla para transformar tu carácter. Te habla para que aprendas a confiar. Te habla para que desarrolles paciencia. Te habla para que practiques la humildad. Te habla para que abandones aquello que te destruye. La voz de Dios siempre te invita a crecer. Y el crecimiento casi siempre duele. Dios te hablará a través de pruebas que no pediste, a través de personas que no esperabas, a través de situaciones que parecen contrarias a lo que deseas. No porque quiera confundirte, sino porque quiere formarte. Quiere moldear tu alma para que seas capaz de sostener las bendiciones que vienen después. A veces sientes que Dios te dice que esperes, y tú no entiendes por qué. Tienes prisa, tienes deseos, tienes planes, pero Dios no quiere que construyas algo que tu alma aún no puede sostener. Él sabe el peso de lo que te quiere entregar, y sabe que primero debe fortalecerte por dentro. La voz divina no solo es una guía, es una preparación. Por eso, cuando Dios te dice que tomes un camino, aunque te dé miedo, ese camino es el necesario, aunque no encaje con tus expectativas, aunque desafíe tu comodidad, aunque te obligue a confiar más de lo que quisieras. La voz de Dios no mueve tus circunstancias sin antes mover tu corazón. Y cuando finalmente aceptas esa guía, algo sorprendente ocurre. Tu vida comienza a alinearse. Las puertas equivocadas se cierran. Las correctas se abren sin esfuerzo. Las personas adecuadas aparecen. Las que te frenaban se apartan. Porque cuando sigues la voz divina, el universo no se vuelve fácil, pero sí coherente. Se ordena, se aclara, se define. Dios no te habla para confundirte. Te habla para dirigirte hacia tu propósito más alto. Escuchar la voz de Dios también implica aprender a obedecerla. Y esa es la parte que más resistencia genera. Porque una cosa es sentir un impulso espiritual y otra muy distinta es actuar conforme a él. La verdadera escucha se confirma en la acción, en lo que decides hacer cuando sabes, en lo profundo, cuál es la dirección correcta. Dios no te habla para darte información, te habla para invitarte a un movimiento hacia tu verdadera vida. Pero ese movimiento casi siempre desafía algo en ti. Desafía tu orgullo, desafía tu comodidad, desafía tus miedos, desafía tus hábitos más arraigados. Por eso, muchos escuchan la voz de Dios, pero pocos la siguen. No porque no crean en Él,
sino porque no creen en sí mismos. Dios puede señalar el camino, puede iluminarlo, puede revelarlo en tu interior, pero no dará el paso por ti. La obediencia es la respuesta humana al llamado divino, una respuesta que transforma lo espiritual en real. Cuando Dios te habla para dejar algo atrás, no es porque quiera quitarte, es porque quiere liberarte. Y la libertad, aunque parezca bonita, duele cuando estás acostumbrado a tus cadenas. Cuando Dios te pide esperar, no es para castigarte, es para protegerte de un camino que aún no estás preparado para sostener. Cuando Dios te pide avanzar, no es para exponerte, es para mostrarte que la fuerza que llevas dentro viene de Él. La voz de Dios te guía, pero tu decisión la activa. Hay momentos en los que sientes con claridad lo que debes hacer, aunque no tengas garantías. Y aún así, cada parte de ti quiere retroceder. Es ahí donde se revela quién realmente eres. La obediencia no siempre se siente segura, pero siempre te lleva a la verdad. Dios no te pedirá algo que destruya tu propósito. Te pedirá aquello que lo despierte, que lo abra, que lo purifique. Tal vez te ha estado pidiendo que cierres un ciclo, o que inicies algo nuevo, o que te alejes de lo que te apaga, o que regreses a lo que te da vida. Y quizá llevas tiempo resistiéndote, tiempo postergando, tiempo justificando. Pero la voz de Dios no se debilita cuando tú te resistes. Se mantiene firme, constante, paciente, esperando el momento en que tu alma decida alinearse con lo que ya sabe. Obedecer no es perder control. Obedecer es entregarlo al único que realmente sabe a dónde te dirige. Y cuando decides hacerlo, cuando das ese paso que te daba miedo, ocurre algo que no puedes negar. Una paz profunda te envuelve, una paz que no es emocional, es espiritual. Es la confirmación de que la dirección era correcta. La paz es la firma de Dios. La voz de Dios siempre trae claridad. No claridad total, pero sí el siguiente paso. Dios no te revela el camino completo. Te revela lo necesario para avanzar hoy. Esa es su manera de enseñarte confianza. Una confianza que no depende de lo que ves, sino de lo que sientes en lo profundo. Cuando Dios te habla, algo en tu interior se alinea. No siempre es agradable, no siempre es fácil, pero siempre es honesto. A veces te muestra lo que debes dejar. A veces te muestra a dónde debes ir. A veces simplemente te muestra quién eres en realidad. Y esa revelación puede doler, pero también libera, porque la voz de Dios no te mantiene dormido. Te despierta, te sacude, te dirige hacia lo que estabas evitando. Dios no habla para mantenerte cómodo, habla para que crezcas. Y si prestas atención, notarás que cada vez que su voz toca tu alma, produce un efecto real. No te deja igual, no te deja inmóvil, no te deja ciego. Algo cambia, algo se mueve, algo se enciende. La voz de Dios transforma incluso antes de que actúes. Solo por escucharla ya estás siendo moldeado. Escuchar la voz de Dios es regresar al origen, es recordar quién eres y para qué fuiste creado. No es un privilegio para unos pocos, es un llamado para todo aquel que se atreve a abrir el corazón. La voz divina no siempre se escucha con palabras, se escucha con dirección, con paz, con verdad. Cuando finalmente reconoces esa voz, algo cambia para siempre. La vida deja de sentirse al azar, el dolor deja de ser vacío, el camino deja de ser confuso, porque sabes que no caminas solo. Sabes que alguien te guía, sabes que hay un propósito detrás de cada paso. Y ese propósito no lo inventas, lo recibes. Escuchar a Dios es permitir que tu alma se convierta en instrumento. Es dejar que su voluntad atraviese tus miedos. Es dejar que su luz entre donde tú ya no podías iluminar. La voz divina no te grita, te llama. Y ese llamado no se detiene. No importa lo perdido que hayas estado. No importa lo roto que te hayas sentido, no importa cuántas veces hayas dudado. Dios sigue hablándote, sigue buscándote, sigue esperándote. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a responder. Porque cuando finalmente dices sí, la vida cambia, el alma despierta, la fe renace y el camino se vuelve claro.